¿Cómo va el proceso de Madre Antonieta? Para poder responder es necesario explicar en qué consiste un proceso y todo lo que implica. Las invito a que veamos más de cerca el camino que la Iglesia ordena. Sabemos que para proclamar santa a una persona es necesario que pase por diferentes etapas. La primera de ellas es sierva de Dios, venerable, beata y finalmente se proclama santa. Las causas son procesos muy largos. Para tener idea del tiempo que implica un proceso, veamos unos ejemplos. El proceso de Sor Teresa Balsé inició en diciembre de 1926 y fue declarada venerable en julio de 1982. Quiere decir que de sierva de Dios a venerable tardó 56 años. Sor María Troncati inició su proceso en mayo de 1986 y fue declarada venerable en octubre del 2008. Es decir, de sierva de Dios a venerable tardó 22 años. Madre Laura Meozzi, que es uno de los procesos más recientes en el instituto, inició en 1994 y fue declarada venerable el 27 de junio del 2011. De sierva de Dios a venerable tardó 17 años. El proceso que dentro del instituto ha sido más ágil ha sido el de Sor Eusebia Palomino. Inició el 12 de abril de 1982 y fue declarada venerable el 17 de diciembre de 1996, es decir, 14 años después. Cuando la Iglesia propone un nuevo santo, tiene 3 finalidades: la imitación, la intercesión, la veneración. Esta última es una consecuencia de las otras 2. Si vamos a los inicios de la Iglesia, descubriremos que los primeros que fueron propuestos como santos fueron los mártires. Pero la finalidad de proclamar los santos no era tanto la intercesión para obtener gracias, sino la imitación, es decir, animar a los cristianos a resistir en las persecuciones y mantenerse fieles en el combate de la fe, a ejemplo de los mártires. Por tanto, la finalidad que tiene la Iglesia al proponer nuevos santos es invitar al pueblo de Dios a ser santo. Sabemos que los protestantes no aceptan ni reconocen a los santos, y de hecho se preguntan: ¿para qué tantos santos si tenemos el modelo que es Jesucristo? No hay duda en esto, Jesucristo es el modelo a imitar, pero los santos concretizan en el hoy, en contextos específicos y en situaciones diferentes, cómo vivir el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia sigue proponiendo tantos santos? Porque las situaciones históricas van cambiando y los santos modernos nos van diciendo cómo se vive el mensaje de Jesucristo en el hoy. Por ejemplo, para decirles a los jóvenes universitarios cómo se puede ser santo hoy, tenemos el modelo de Pier Giorgio Frassati. Para decirle a los científicos y concretamente a los médicos cómo se puede vivir el mensaje de Jesucristo hoy, tenemos el modelo de San Giuseppe Moscati. Cuando daba catequesis, una vez les preguntaba a los niños en qué querían imitar a Jesús. Y comenzaron a decir en que ayudaba a la gente, en que quería a todos, y una niña dijo: yo lo quiero imitar en hacer milagros. Ciertamente que los santos no se propusieron imitar a Jesús en hacer milagros. Lo que se propusieron fue imitarlo en la caridad, en el amor. Los santos siguieron a Cristo viviendo el amor cada día. Por esto, la Iglesia considera que los milagros en vida no son necesariamente una prueba de santidad de una persona, ya que hay personas que hacen curaciones y no son santas. Dios simplemente se sirve de ellas para sanar a la gente. Los milagros en vida son considerados fenómenos místicos, no prueba de santidad. Lo que es prueba de santidad es la vida de virtud. Cuando se propone a alguien como ejemplo a imitar, es porque se tiene la certeza de que está en el cielo, de que ha alcanzado la meta siguiendo a Cristo de cerca e imitándolo en su estilo de vida.
La segunda finalidad que tiene la Iglesia al proponer a un santo es la intercesión. La fama de santidad generalmente va acompañada de los signos, es decir, de milagros, y por ello la gente pide la intercesión del santo. La razón es esta: porque está en el cielo, entonces puede interceder por nosotros si recurrimos a él. La tercera finalidad de proponer un nuevo santo es la veneración. Esta finalidad es consecuencia de las otras dos. Porque llevó una vida de virtud, porque imitó a Jesucristo, estamos seguros de que está en el cielo y entonces puede interceder por nosotros, y por eso lo veneramos. La causa de beatificación y de canonización es un proceso de discernimiento de la Iglesia, cuyo término es conceder el culto público y eclesiástico al siervo de Dios, y cuyos pasos demuestran que el siervo de Dios puede ser propuesto como modelo de imitación y como intercesor. Es decir, hay una estrecha relación entre las finalidades que tiene la Iglesia para proponer un nuevo santo y las etapas de una causa. Cuando se demuestra que es digno de imitación, es declarado venerable. Cuando se demuestra que puede interceder por nosotros, es declarado beato. Cuando se le concede el culto público y eclesiástico universal, es declarado santo. ¿Cuándo una persona recibe el título de siervo de Dios? Siervo de Dios no tiene significado canónico. Si vamos a los inicios de la Iglesia, encontraremos que los padres de la Iglesia llamaban siervo de Dios a todos los fieles. Por tanto, siervo de Dios es un término concedido a alguien que vive cotidianamente el seguimiento de Cristo al servicio de los hermanos en la fe. Dentro del proceso de canonización, el título de siervo de Dios es concedido a alguien que tiene fama de haber vivido santamente. Aún no está demostrado, solo existe la fama. La Sanctorum Mater afirma que es llamado siervo de Dios el fiel católico del cual se ha iniciado la causa de beatificación o canonización, es decir, alguno que ha muerto en concepto de santidad porque ha llevado una vida santa, practicando heroicamente las virtudes cristianas. Tiene fama de ser santo, pero se necesita demostrarlo. Para demostrarlo, se requiere realizar un proceso de investigación. Esto es propiamente el proceso diocesano, que consiste en recopilar todas las pruebas que existan para demostrar su vida de virtud heroica o demostrar lo contrario. Si se comienza a ser siervo de Dios cuando se inicia la causa, la pregunta es, ¿cuándo se inicia la causa? Desgraciadamente en la legislación no está escrito en qué momento exactamente se considera iniciada una causa. Solemnemente se considera abierta cuando se instituye el tribunal del proceso diocesano, pero canónicamente se puede considerar iniciada desde el momento que el obispo acepta la petición oficial a través del supplex libellus. Dentro del proceso de Madre Antonieta ya se entregó el supplex libellus. Fue la celebración que se hizo el 12 de mayo del 2013 cuando vino Madre General. Sin embargo, mientras no haya un escrito en el cual Monseñor Ortiz reconoce que la causa ha iniciado, no podemos darle este título. ¿Cuándo pasa a ser venerable el siervo de Dios? Se concede el título de venerable después de la promulgación del decreto sobre la heroicidad de las virtudes. En otras palabras, el Sumo Pontífice reconoce oficialmente que esa persona ha seguido más de cerca el ejemplo de Cristo con el ejercicio heroico de todas las virtudes y por tanto puede ser propuesto a la imitación de los fieles. El proceso diocesano recopila todas las pruebas escritas y testimoniales que hay sobre la vida de virtud del siervo de Dios. Una vez que se recopiló todo, se manda a Roma e inicia el proceso en la fase romana. ¿En qué consiste la fase romana? En hacer un análisis de esta documentación y dar el veredicto si la persona vivió verdaderamente la virtud en grado heroico. Este análisis es realizado primero por una comisión de historiadores y de teólogos. Después pasa a los cardenales y finalmente al Papa.
Cuando el Papa reconoce que este siervo de Dios vivió heroicamente las virtudes, es cuando se da la promulgación del decreto sobre la heroicidad de las virtudes y entonces es declarado venerable. Es importante señalar que todavía no puede recibir culto público, simplemente se reconoce que vivió la virtud en grado heroico. Después de proclamar el decreto sobre la heroicidad de las virtudes, la Iglesia pide que haya una confirma divina de este veredicto a través de un milagro por intercesión del siervo de Dios. Es como si a través del milagro Dios dijera: ella está verdaderamente aquí conmigo en el cielo, por eso voy a responder sus oraciones. Un milagro es, por tanto, la confirma divina del veredicto que ha dado la Iglesia. La respuesta de gracias y milagros son signos de que Dios quiere que sea beatificado y canonizado. Para pasar de venerable a beato, se requiere un milagro después de la muerte del siervo de Dios. ¿Qué es la beatificación? La beatificación es el acto del sumo pontífice que permite el culto limitado a una diócesis, país o congregación religiosa. Es decir, consiste en conceder el culto público y eclesiástico a esta persona que es venerable. ¿Por qué se le concede? Porque se demostró que esta persona vivió las virtudes en grado heroico y además se demostró, a través de un milagro, que ella está en el cielo y que puede interceder por nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la beatificación y la canonización? La diferencia está en la extensión del culto. La beatificación concede el culto limitado a una diócesis, país o congregación religiosa, y la canonización extiende el culto a nivel universal, es decir, a toda la Iglesia. Por ejemplo, nosotros podemos celebrar la fiesta de Laura Vicuña, de Sor Eusebia, Sor Troncati y de todas nuestras hermanas beatas con el propio de la misa y del oficio, pero dentro de la congregación. Pero no podemos pedir, por ejemplo, que en una iglesia diocesana se celebre la fiesta de Laura Vicuña con el propio de la misa, porque no es todavía culto universal. Otro ejemplo, aunque Madre Teresa de Calcuta es conocida internacionalmente y es beata, nosotros no podemos celebrar una Eucaristía con el propio de la misa, porque no somos su congregación ni su diócesis. La canonización es, por tanto, el acto infalible del sumo pontífice, el cual ordena el culto universal. Para pasar de beato a santo se necesita otro milagro por intercesión del beato. ¿De qué depende que avance la causa? No todo depende de nosotros, pues los primeros pasos dependen solo del obispo, y cuando esté el tribunal dependerá del tiempo y disponibilidad de los oficiales del proceso. Pero nosotros podemos colaborar. ¿Cómo? Teníamos algunas ideas equivocadas. En primer lugar, hay que distinguir entre no culto y difundir la fama de santidad y de signos. ¿Qué es la fama de santidad? La fama de santidad es la opinión extendida entre los fieles acerca de la pureza e integridad de vida del siervo de Dios y acerca de que éste practicó las virtudes en grado heroico. En otras palabras, es la opinión de muchas personas de que ese siervo de Dios vivió santamente, es decir, vivió las virtudes en grado heroico. ¿Qué entendemos por virtud en grado heroico? La primera característica de la virtud en grado heroico es que es estable. Es decir, no la practicó únicamente durante la Cuaresma o después de los ejercicios espirituales, sino que fue constante. La practicó siempre, en cualquier momento. Si de vez en cuando desaparecía, entonces no hay virtud heroica. En el proceso se pide que haya vivido virtud en grado heroico al menos los últimos 10 años de su vida. Esta virtud en grado heroico no se le pide desde que era niña, ni desde que profesó, sino al menos los 10 últimos años de su vida. Además, tiene que ser una virtud espontánea, es decir, no tiene que ser pensada. Es una actitud automática,
Es como natural en la persona vivir la virtud. Es como un hábito que haces tan tuyo que viene espontáneo, que es parte de ti. Los actos de virtud deben surgir fácilmente, es decir, sin que se dé cuenta. El santo vive la virtud en toda circunstancia y en toda situación. No importa la hora, no importa si está cansada, si tiene mucho trabajo o si se siente mal. Además, lo hace con gusto, con una alegría santa. No es que hace un acto de virtud y por dentro se está haciendo violencia porque le cuesta, sino que lo hace con gusto. Y para probar la vida de virtud heroica, se deben de probar todas las virtudes. Las 3 virtudes teologales, las 4 cardinales. En el caso de que sea religioso o religiosa, los 3 votos. Y una virtud que debe ser probada de modo especial en todos los santos es la humildad. Todas las virtudes vienen, podríamos decir, entrelazadas. No es posible probar en un santo la caridad y que le falte la humildad. Si hay virtud heroica, entonces deben estar presentes todas las virtudes. La fama de signos es la opinión difundida entre los fieles acerca de las gracias y favores recibidos a través de la intercesión del siervo de Dios. Antes de tomar la decisión de iniciar la causa, el obispo diocesano comprobará si entre una parte significativa de los fieles cristianos el siervo de Dios goza de una auténtica y extendida fama de santidad junto a una auténtica fama de signos. ¿Cuáles son las características de la auténtica fama de santidad? La fama de santidad debe de ser espontánea y no procurada artificiosamente. Es decir, no tiene que ser creada con arte humana. Debe de ser sin proselitismos, sin influencias de medios de comunicación o de otro tipo, sin propagandas. Además, tiene que ser una fama difundida entre personas dignas de fe. Por ejemplo, cuando se inició la causa, el señor obispo pidió el testimonio de los provinciales, sea de los salesianos que de las hijas de María Auxiliadora, y de sus consejos, porque él consideró que ellos eran personas dignas de fe. Por otra parte, la fama tiene que ser extendida en una parte significativa del pueblo de Dios. Esto es muy importante. Si solo existe la fama de santidad entre 15 personas, o solo dentro del propio instituto religioso, la Iglesia pone en cuestión la santidad del siervo de Dios. La santidad es un fenómeno espiritual, por eso tiene que trascender hacia afuera, se tiene que percibir en el ambiente, tiene que existir entre los laicos. Entre las personas que van a dar testimonio ante el tribunal, se nos pide que haya un número significativo de laicos. No es válido que solo sean religiosas las que dan testimonio de que el siervo de Dios llevó una vida de virtud. La difusión de la fama de santidad es un elemento clave para que el proceso avance. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta tuvo un proceso muy rápido. ¿Por qué? Porque era muy conocida y tenía fama de santa en toda la Iglesia Universal. Otro ejemplo. Chiara Lubich, la fundadora de los focolares, murió en el 2008, el mismo año que Madre Antonieta, y ya se abrió el tribunal de su proceso. ¿Por qué va más rápido? Porque Chiara Lubich era conocida como fundadora en la Iglesia Universal. La fama tiene que ser siempre creciente. Por esto la ley dice que tenemos que esperar 5 años después de la muerte del siervo de Dios para verificar el crecimiento de la fama. Debe crecer de un día a otro. Aquí la Iglesia se cuestiona. ¿Cuántos hablan de su santidad? ¿Cuántos la promueven? ¿Cuántos la invocan? Si en un momento determinado falta la fama, entonces se cuestionan por qué. Y es aquí donde nuestra intervención es muy importante, pues de nosotros depende que la fama de santidad de Madre Antonieta se extienda. La fama debe ser en vida, en la muerte y después de la muerte, siempre creciente. Si debemos difundir su fama de santidad, ¿qué es entonces lo que está prohibido? Lo que está prohibido es el culto de carácter público y eclesiástico. Público quiere decir con la participación de muchos fieles. Eclesiástico quiere decir en una iglesia u otro lugar
donde los fieles se reúnen para el culto bajo la presidencia de un obispo, sacerdote o diácono. El acto de culto público por excelencia es la celebración de la Eucaristía y de la liturgia de las horas. Por lo tanto, el culto prohibido es mencionar al siervo de Dios en la anáfora de la Eucaristía. Esto no puede realizarse sin el consenso de la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos y el Culto Divino. ¿Qué otras formas de culto están prohibidas? Está prohibido exponer sus restos mortales bajo un altar. Enterrar a alguien bajo un altar es signo de culto, porque sobre el altar se celebra la Eucaristía. Está prohibido dedicar una iglesia o capilla a un siervo de Dios. Nosotros podemos nombrar una escuela o una comunidad religiosa con el nombre de Madre Antonieta, pero no una iglesia o capilla. Está prohibido dar a sus reliquias aquella devoción reservada a los santos. Está prohibido representarla con aureola, corona, rayos de sol u otro efecto que dé la impresión de que está en el cielo, porque la Iglesia no ha dado todavía su veredicto. Está prohibido colocar en una iglesia la imagen del siervo de Dios. Nosotros podemos colocar el cuadro de Madre Antonieta en cualquier parte de la casa, pero no podemos colocarlo en la capilla junto a Madre Mazzarello y junto a Don Bosco porque sería signo de culto. No se pueden realizar fiestas o procesiones en su honor. Lo importante es no considerar a Madre Antonieta ya una santa, no dar la impresión de que el juicio ha sido ya dado por la Iglesia. ¿Qué está permitido entonces? Está permitida la veneración privada. Podemos divulgar el conocimiento de Madre Antonieta, su mensaje y su persona a través de su biografía, la cual podemos distribuir con todas las personas que queramos. También se pueden hacer conferencias, opúsculos, imágenes, cuidando el detalle que dijimos de no poner efectos que se interpreten como aureolas. Se pueden hacer convenios, hacer un museo, usar el Internet, intitular una escuela. También podemos poner un libro de intenciones en Villespen para que las personas que recurren a pedir su intercesión escriban ahí sus testimonios. Esto sería una prueba de fama de signos. Ahora diremos una palabra sobre cómo pedir su intercesión. Cuando queremos pedir una gracia a través de la intercesión de Madre Antonieta, no tenemos que perder de vista que la oración es dirigida al Padre, porque el milagro no lo va a realizar la Madre, el milagro lo va a realizar Dios. Lo que la Madre hace es interceder. En segundo lugar, tiene que ser una invocación explícita, o sea, tenemos que decir explícitamente, Madre Antonieta, intercede ante el Señor por mí, y debe ser en un modo especial, por ejemplo, hacer un triduo, una novena o aplicar una reliquia. Un tercer elemento importantísimo es que tiene que ser una invocación unívoca, es decir, pedir la intercesión solo de Madre Antonieta y de nadie más. Cuando hay una pena muy grande o un problema muy grave o una enfermedad incurable, las personas tienden a invocar a todos los santos. Así, si no me escucha uno, me lo concede el otro. Para que una gracia sea considerada milagro por intercesión de Madre Antonieta, tiene que ser una intercesión unívoca, es decir, solo de ella. Por ejemplo, me enviaron el testimonio de una hija de María Auxiliadora de Siria. A su hermana le habían hecho varios estudios y le habían diagnosticado cáncer en fase terminal. La comunidad religiosa pidió la gracia de su curación por intercesión de Madre Antonieta, pero su familia pidió la intercesión de San Charbel. Su hermana se curó milagrosamente, desapareció el cáncer. Nosotros no podemos presentar este milagro ante la congregación de las causas porque no se sabría a quién atribuir el milagro, a Madre Antonieta o a San Charbel. La oración debe de ser antecedente, es decir, antes de que suceda el milagro o al menos simultáneamente. Por ejemplo, el caso de alguien que cae de un quinto piso y en el momento de ir cayendo invoca la intercesión del beato del siervo de Dios y no le pasa absolutamente nada. Otro ejemplo es un accidente de automóvil,
que se logra pedir la intercesión de algún beato en cuestión de segundos y milagrosamente no les pasa nada. Y la última característica es que sea preferentemente coral. Dentro de la legislación para los procesos existe un principio que dice unus testis, nullus testis, es decir, un único testigo es un testigo nulo. Si solo rezó una persona, se pone en juicio la veracidad de la intercesión. Este principio puede ser derogable, depende del caso y depende de las pruebas. Ahora una palabra sobre los milagros. Para que una curación sea considerada milagro, requiere ciertas condiciones. La primera es que sea científicamente inexplicable, es decir, que no hubo ningún tratamiento médico ni intervención quirúrgica. En el caso de que hubiera tratamiento médico o intervención quirúrgica, la curación se atribuiría a los efectos de la medicina y de la ciencia. Tiene que haber antes un diagnóstico médico que diga que no hay nada que hacer, que la persona está desahuciada o que es una enfermedad incurable. Después del milagro, los médicos tienen que reconocer que no hay explicación científica en la curación. La curación tiene que ser instantánea, es decir, que desaparece de repente, que la persona se recupera de un momento a otro. Pueden pasar algunas semanas para que la persona se recupere totalmente, pero el tiempo debe de ser extremadamente breve respecto al que se verifica habitualmente en la historia natural de esa enfermedad. Otra característica es que tiene que ser completa, perfecta, no parcial o defectuosa. Por ejemplo, no se consideraría milagro alguien que está perdiendo la vista y luego recupera la vista solo de un ojo. Los milagros son curaciones completas. Tiene que ser durable, es decir, que no se reproduzca. Por ejemplo, para considerar milagro la curación de un cáncer, tienen que dejarse pasar 10 años para ver que la enfermedad no aparezca de nuevo. Las hermanas de Villaflores presentaron el caso de un exalumno que atribuye a Madre Antonieta su curación. Estaba perdiendo el oído, pero él tuvo intervención quirúrgica. Entonces se atribuiría a la ciencia su curación. Pero además, como su sordera era progresiva, tendríamos que dejar pasar algunos años para verificar que recuperó totalmente el oído y que su sordera no avanza. Un detalle es que no se aceptan milagros morales, es decir, la conversión de una persona o alguien que dejó la droga. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder probarlos y no hay seguridad acerca de su durabilidad. Puede ser un juicio muy subjetivo, pero estos casos se pueden considerar gracias y también aumentan la fama de signos. Hay que hacer entonces la diferencia entre gracia y milagro. Gracia son todas las bendiciones que nosotros podemos atribuir a la intercesión de Madre Antonieta, desde tenía que salir y no llovió, se me quitó el dolor de cabeza, no nos hicieron la auditoría, no vino el supervisor, etc. Milagros se consideran aquellos que la Iglesia reconoce después de un juicio muy severo y que se somete a las características que mencionamos: científicamente inexplicable, instantánea, completa y duradera. Las gracias son importantes para la fama de santidad y para la fama de signos. Por eso es muy importante que cualquier gracia que escuchen por intercesión de Madre Antonieta, la escriban y la hagan firmar por las personas que obtuvieron la gracia. ¿Qué nos toca hacer a nosotras concretamente? La tarea que tenemos es difundir su figura, darla a conocer, pero recordemos que tenemos que proponerla como modelo a imitar. No se trata de hacer proselitismos, sino dar a conocer sus virtudes e invitar a la gente a imitarla y pedir su intercesión. También debemos invocar su intercesión con las condiciones explicadas. Esto es muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, Sor Teresa Balsé fue la primera hija de María Auxiliadora, después de Madre Mazzarello, de la cual se introdujo su causa. Su proceso inició en 1926 y fue declarada venerable desde 1982. Es decir, hace más de 30 años que es venerable.
¿Y por qué no ha sido declarada beata? Porque no ha habido un milagro que se atribuya a su intercesión. ¿Y por qué no ha habido un milagro? ¿Será porque ella no es efectiva? Más bien, porque las hermanas no pedimos su intercesión. Si nosotros no pedimos gracias por intercesión de Madre Antonieta, no habrá probabilidades de que se realice un milagro y de que la causa avance. Entonces, tenemos que pedir la intercesión de Madre Antonieta, confiar en que ella nos va a alcanzar la gracia e invitar a la gente para que la invoque. Pero es muy importante que no separemos estos dos elementos, la imitación de la intercesión. Recordemos, porque es una persona que vivió las virtudes cristianas, que siguió a Jesucristo fielmente, es digna de imitación, y porque está en el cielo puede interceder por nosotros. Otra tarea en la que todos podemos colaborar es en aportar testimonios. Esta es una tarea de todos los que confiamos en su intercesión y creemos en su santidad. Si conoces a alguien que haya recibido alguna gracia por intercesión de Madre Antonieta o que pueda aportar información para su proceso, comunícate con nosotros.